Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje, a través de la cuarta sesión de Cálculo Integral. Para ello, nos acompaña el maestro Efrén Ramírez Oliva, del CECIT número 4 Naulinco de Victoria, con el tema Cómo calcular áreas curvas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, jóvenes? Es un placer saludarlos nuevamente en nuestra cuarta y última sesión de aprendizajes de la asignatura de Cálculo Integral. Esta sesión la hemos denominado Cómo calcular áreas curvas. Vamos a dar inicio dando lectura en pantalla a nuestro aprendizaje esperado. ¿Reconoce el significado de la integral definida con el área bajo la curva? Bueno, existe en matemáticas y principalmente en cálculo un teorema fundamental, así recibe el nombre, teorema fundamental del cálculo, el cual vamos a enunciar en pantalla a continuación. Bueno, dada una función continua, ¿qué es lo que significa que una función sea continua? Si recordamos de nuestro curso de cálculo diferencial, la gráfica de una función continua es aquella que se puede realizar de un solo trazo, que no tiene ni cortes ni huecos. Entonces, si tenemos una función que cumpla esa condición, que sea continua en un intervalo entre A y B, entonces definimos este simbolito como la integral definida de f desde A hasta B igual a f de B menos f de A, donde f mayúscula, como lo hemos estado manejando, se denomina como cualquier antiderivada de la función f minúscula. Este símbolo es la integral definida de la función y estos numeritos a y b reciben el nombre de límite inferior y límite superior. Vamos a aplicar este teorema fundamental en la resolución de dos ejercicios propuestos que tenemos en pantalla, para lo cual les pido que pasemos al pizarrón. Vamos con el ejemplo número 1. Nos piden la integral definida de 1 a 2 de 2x con respecto a x. Muy bien. Según el teorema fundamental del cálculo, lo que tenemos que realizar es una antiderivada de esta función, la debemos de escribir aquí. ¿Cuál sería una antiderivada de 2x? O la integral de 2x. El 2, como hemos visto, se queda por ser una constante y la integral de x, como tiene un exponente 1, se vuelve x cuadrada entre 2. Muy bien. Pregunta, ¿será necesario ponerle la constante? Aquí no, porque si recuerdan que el teorema fundamental del cálculo me menciona que aquí debe de ir cualquier antiderivada, no la familia de antiderivadas. Entonces, en este caso, yo le podría agregar una constante, pero la antiderivada más fácil es aquella que la constante es 0, como esta. Entonces, esta integral la vamos a evaluar de 1 a 2. Bueno, cancelamos estos dos para simplificar y me quedaría x cuadrada evaluada de 1 a 2. Bueno, según el teorema fundamental del cálculo nuevamente, ¿cómo evalúo esta antiderivada? Lo que tengo que hacer es sustituir primero el límite superior en vez de la x y después restarle la sustitución del límite inferior en vez de la x. Vamos a ver. Sustituimos el límite superior, que sería el 2, menos, y después en vez de esta x sustituimos el límite inferior. 2 al cuadrado nos da 4, menos 1 al cuadrado, 1. Entonces el resultado final para este caso de la integral es 3. Bueno, como podemos observar, lo que hacíamos en las sesiones anteriores, la integral indefinida nos arrojaba como resultado una función o una nueva función. En este caso, la integral definida lo que nos va a estar arrojando como resultado es un valor numérico. Vamos a pasar con el segundo ejercicio que tenemos propuesto en pantalla.
y nos dice que es la integral de 0 a 2 de x más 1 con respecto a x. Muy bien. Es una integral polinomial, entonces tenemos que integrar x. ¿Cuál es la integral de x? Están de acuerdo que es x cuadrada entre 2 más la integral de 1. La integral de 1 es x y este resultado lo tenemos que evaluar desde el límite inferior, que en este caso es 0, al límite superior, que en este caso es 2. Bueno, vamos a hacer la sustitución. ¿Cuál tenemos que sustituir primero? El límite superior en vez de cada una de las x. Entonces aquí quedaría este 2 aquí, elevado al cuadrado, entre 2 más nuevamente el valor de x, que sustituimos un 2. Menos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Por cada x que aparece le tenemos que sustituir el límite inferior, que sería 0 al cuadrado entre 2 más 0. Vamos a realizar estas operaciones. 2 al cuadrado, 4. Entre 2 me da 2. Más este 2 que tenemos aquí. ¿Y qué podemos observar en el segundo paréntesis? 0 al cuadrado me da 0. Entre 2 sigue siendo 0, ¿verdad? Más 0 sigue siendo 0, que ya no es necesario escribirlo. Entonces, el resultado de esta integral definida sería 4. Pues hasta ahí, jóvenes, hemos practicado cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo en la evaluación de integrales definidas. Ahora vamos a ver un nuevo concepto que también es fundamental para nosotros. Y ese concepto lo tenemos en pantalla. El área como una integral definida. Nuevamente vamos a iniciar con una función que debe de ser continua. Ya quedamos que una función continua se realiza su gráfica de un solo trazo, ¿verdad? Y tiene una segunda condición. Nos dice que f de x debe de ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que su gráfica debe de estar del eje x hacia arriba, en un intervalo. Entonces, el área de esa región, que es la que vemos aquí en esta figurita, se define precisamente como la integral definida. Entonces, observemos, tenemos una función continua que está de color azul. Tenemos un intervalo con un límite inferior y un límite superior. Entonces, esta área que está sombreada, ¿cómo la podemos calcular? Pues a partir de la integral definida de esta función desde el límite inferior hasta el límite superior. Vamos a aplicar este resultado en algunos ejercicios. Como podemos ver en pantalla, tenemos un ejemplo. Tenemos la función x cuadrada menos 1. Esa es una función cuadrática. Por ser una función cuadrática, pertenece a las funciones polinomiales. Y las funciones polinomiales son continuas en cualquier número real. Entonces, cumple la primera condición, que esta función sea continua. Además, observamos la región. Este es el eje x, esa región está del eje x hacia arriba, ¿verdad? Entonces, cumple la segunda condición, que la función sea mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta área sombreada de color verde? Pues bueno, vamos a pasar al pizarrón para realizar las operaciones que se deben hacer para encontrar el área. Bueno, como podemos ver en nuestra gráfica, lo único que tenemos que diferenciar es los límites de integración. Entonces, el ejemplo 1, esa área la podemos encontrar mediante una integral. Esa integral, ¿cuáles son los límites de integración? ¿Cuál es el límite inferior? Sería de 0, ¿verdad? Y el límite superior, ¿están de acuerdo? Que termina en 1, hasta donde está nuestra área. ¿Cuál es la función a la cual vamos a integrar? Pues sería menos x cuadrada más 1. Ahora, esta debe de ser integrada con respecto a x. Pues esto lo acabamos de trabajar hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo evaluamos esta integral
definida, pues escribimos aquí una antiderivada y sustituimos los límites, como nos lo menciona el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es la integral de menos x cuadrada? Menos x cúbica entre 3. Más, ¿cuál es la integral de 1? Pues sería x. Y esa la tenemos que evaluar desde 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ya en esta expresión? Sustituir primero el 1 y después el 0. Vamos a sustituir el valor de 1 por cada x que tengamos. Entonces aquí sería 1 al cubo entre 3 más 1, ¿verdad? Y después vamos a sustituir el 0. El teorema fundamental me dice que ahí debe de llevar un signo menos, ¿verdad? Entonces 0, aquí sería menos 0 al cubo entre 3 más nuevamente el valor de x, que sería 0. Hacemos las operaciones. ¿Cuánto nos da aquí? 1 al cubo sigue siendo 1. Por este menos 1 tercio más 1. Y observemos que de este lado la respuesta o el resultado de estas operaciones seguirán siendo 0, ¿verdad? Ya no es necesario escribirlo acá. Entonces, menos 1 tercio, le sumamos 1 o viceversa. A 1 le quitamos 1 tercio, obtenemos como resultado 2 tercios. Aquí es necesario poner las unidades de área, que el área para esta serían unidades cuadradas. Eso es lo que nos significa esta U. ¿Por qué? Porque como nuestro ejemplo no nos maneja una unidad específica, como pueden ser centímetros, metros, pulgadas o alguna unidad, nosotros tenemos que especificar una U en general. Ya si el problema nos maneja centímetros, por ejemplo, que cada cuadrito vale centímetros, aquí deberíamos especificar que serían centímetros al cuadrado. Pues bueno, hemos visualizado cómo a partir de una integral definida hemos obtenido la región o el área de una región curva. Vamos a pasar con un segundo ejemplo que tenemos en pantalla. Y tenemos una región de color azul. Nuevamente una función, un medio de x cuadrada más 1, una función cuadrática. Las funciones cuadráticas pertenecen a las polinomiales, nuevamente es una función continua. Y el área sombreada de color azul está sobre el eje x. Cumple las dos características. ¿Cómo evaluamos esta área? Pasamos al pizarrón para encontrar esa área. Ahora el ejemplo 2, vamos a definir el área representada en esa gráfica que tenemos de color azul. Sería precisamente la integral del límite inferior, que es menos 3, al límite superior, que es 3. ¿De cuál función? De 1 medio de x cuadrada más 1 con respecto a x. Bueno, vamos a evaluar esa área. Tenemos que integrar esta expresión. El 1 medio se mantiene y la integral de x cuadrada sería x cúbica entre 3. Más la integral de 1, pues sería x, y esta la tenemos que evaluar de menos 3 a 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, realizamos las operaciones. Sería x cúbica, 2 por 3, 6, más esta x, y la tenemos que evaluar de menos 3 a 3. Vamos a hacer la sustitución en vez de la x de los límites superior e inferior respectivamente. Entonces aquí tendríamos que escribir 3 al cubo entre 6 más nuevamente el 3, ¿verdad? El teorema fundamental del cálculo me dice que aquí debe de llevar un menos y enseguida tengo que sustituir en esta antiderivada el límite inferior. Entonces sería menos 3 al cubo entre 6 más, y el valor de x nuevamente, que sería menos 3.
Vamos a hacer las operaciones. 3 al cubo me da 27 sextos más este 3. ¿Cuánto me da? Menos 3 al cubo me da menos 27 sextos por este menos, me da 27 positivos sextos. Más por menos, menos 3 por este menos, más 3. Y entonces si tengo 27 sextos más otros 27 sextos, serían en total 54 sextos más 3 y este 3 me dan 6. 54 sextos se puede simplificar, que equivale a 9 más este 6. Finalmente tenemos el área de 15 unidades cuadradas. Este resultado nos representa el área de color azul sombreada en nuestra gráfica 1 medio de x cuadrada más 1. Bueno, jóvenes, como han observado, la aplicación de las integrales la hemos analizado al menos en 2 áreas de conocimiento, en el área de la física, en la cinemática, y en el área de cálculo de áreas, en curvas, pero no necesariamente es las únicas utilidades que tenemos. Existen una amplia variedad de aplicaciones en el área de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, tenemos la biología, la economía, la agronomía e inclusive hasta la medicina. La actividad que se les queda al día de hoy es precisamente eso, investigar y reportar con su docente en qué áreas del conocimiento tenemos presente la integral definida o la integral indefinida y específicamente para qué puede ser utilizada. Con esto me despido y damos por terminada nuestra 4ª y última sesión. Les agradezco su presencia y un saludo para todos. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Efrén? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.